módulo con Marcelo y Rodrigo. En primer lugar, yo quiero comentar cómo se va a organizar esta exposición. Por un lado, voy a destacar la importancia económica de las malezas. Por otro lado, vamos a definir el concepto de malezas y su manejo. Vamos a comprender la relevancia del estudio de dinámica poblacional de las malezas y vamos a tratar aspectos del manejo sustentable de malezas herbicidas en sistemas de cultivos resistentes a glifosato y siembra directa, particularmente la resistencia y su manejo. Un aspecto para definir la importancia económica de las malezas, obviamente, es considerar la participación que llevan ellas en el mercado agroquímicos a través de los herbicidas. Si vemos esta torta, que es una información proveniente del año 2009, vemos que prácticamente el 75% del mercado total de agroquímicos le corresponde a herbicidas, selectivos y no selectivos. Esto es indicador de la importancia que ha tenido en los últimos años el uso de herbicidas no selectivos, particularmente el glifosato. En esta transparencia vemos, además de la importancia que tienen los herbicidas dentro del mercado agroquímico, lo que ha sido la evolución en la última década. Es decir, prácticamente de 900 millones totales de mercado agroquímicos en el año 97, correspondiéndole aproximadamente 600 a los herbicidas, se pasó en el año 2008 a prácticamente 1.800 millones de dólares, correspondiéndole aproximadamente 1.200 al mercado de herbicidas. De todo ese total de herbicidas, además, un 65% le corresponde al uso de barbecho y cultivos de soja. Esto queda claro, entonces, digamos, es un indicador de la importancia económica de este tipo de adversidades. Con respecto a malezas, ¿por qué, elegí poner estas definiciones? Porque en todas las definiciones se nota claramente que el concepto de maleza no es necesariamente un concepto biológico, sino que es un concepto estrictamente antropocéntrico. Es decir, podemos ver la primera definición que se refiere a que toda planta que interfiere con los objetivos o requerimientos de la persona va a ser una maleza. Luego, en el año 1997, otra definición de Crowley que dice que una planta es una maleza bajo determinadas circunstancias, ya que lo más importante es el grado de interferencia con los valores y propiedades del hombre. Y como resumen de una numerosa cantidad de definiciones, decir que se considera maleza aquella especie vegetal que por su distribución abundancia interfiere con las actividades humanas, generando algún efecto negativo. Por otro lado, destacar que no aparecen entonces atributos biológicos exclusivamente asociados a la producción de maleza, sino que realmente una especie se manifiesta como maleza de acuerdo a distintos mecanismos de adaptación a un determinado sistema. Por lo tanto, esto implica que el malezamiento es per se un proceso de naturaleza ecológica y es así como debemos realmente tratar. Esto nos lleva a tener claramente distinguida la idea de control y manejo. Cuando hablábamos de control, esto es, digamos, parece semántico, pero es más importante que semántico. Cuando hablamos de control, hablamos de objetivos de corto plazo, hablamos de una mayor cantidad de insumos, hablamos de decisiones tomadas en función de eficacia y costos, pero eventualmente también tenemos problemas como resistencia y contaminación. Mientras que cuando hablamos de estrategias de manejo, vamos a hablar de objetivos de largo plazo, vamos a hablar de un uso racional de insumos, vamos a hablar de estudios ecológicos o vamos a sostener, por ejemplo, esas decisiones en estudios ecológicos y consecuentemente va a haber un uso sustentable de los recursos. ¿Qué significa estudiar ecológicamente o enfrentar ecológicamente el problema del malezamiento? Bueno, significa resumidamente en este caso acudir a lo que denominamos modelo demográfico, es decir, contemplar cada uno de los procesos y estados que suceden a lo largo del ciclo de vida de la maleza. Como vemos en este caso, partiendo de un banco de semillas para generar plántulas, para luego generar adultos semillados, para luego tener un punto total de semillas que terminan finalmente alimentando nuevamente al banco. Cada uno de estos rectángulos se llama estados demográficos y cada uno de los círculos son los procesos que interrelacionan a los
¿Qué utilidad tienen precisamente este tipo de estudios? Nosotros tenemos datos, por ejemplo, modelados, que la población de avena pascua a lo largo del tiempo incrementa más significativamente el cultivo de trigo que el cultivo de cebada. Si yo dejo esta información así, no sé absolutamente el porqué de esto ocurre. Por lo tanto, necesito abrir la caja negra de toda esa demografía o todo ese ciclo demográfico de la maleza para ver si ese crecimiento tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con la emergencia, con la supervivencia, con la fecundidad o con la expansión. Eso nos llevó, por ejemplo, a detectar que la principal causa por la cual la avena pascua crecía más en trigo que en cebada era porque había una mayor dispersión de semillas en precocencia del cultivo de trigo que el cultivo de cebada. Y eso está ligado estrictamente a una condición de manejo que tiene que ver con la anticipación de la cosecha. Finalmente, los estudios demográficos o la información obtenida a partir de los estudios demográficos permiten también elaborar modelos que predigan cuál puede ser la mejor estrategia para mantener ese banco de semillas en los niveles de gestación más bajos. Por ejemplo, en este caso teníamos un cultivo de cebada realizado con las prácticas estándar del lugar, y en este caso tenemos el mismo cultivo de cebada, pero ya con mayor densidad de siembra, retrasando la fecha de siembra y generando algún tipo de mecanismo que controle la distorsión. En síntesis, conocer los procesos demográficos que definen el crecimiento de una población permite diseñar estrategias de manejo más eficientes, menos aleatorias y de mayor resistencia. Además, será posible elaborar modelos predictivos que contribuyen a mejorar la eficacia y evaluación de las técnicas planificadas. Bueno, eso más o menos fueron los primeros tres puntos que yo marqué, ¿no? La importancia económica de la maleza, la idea antropocéntrica del concepto de maleza y la naturaleza ecológica del proceso de crecimiento. Ahora vamos a ver particularmente el caso, digamos, de cultivos transgénicos y siembra directa. La adopción de cultivos transgénicos es uno de los aspectos más relevantes en la historia de la agricultura, con una tasa de incremento de aproximadamente 10 millones de hectáreas desde el inicio de su comercialización en 1996. Esta es la evolución, prácticamente en este momento alrededor de 160 millones de hectáreas, correspondiéndole prácticamente el 50% de esas hectáreas al cultivo de soja. ¿Cuáles son los eventos más difundidos dentro de los cultivos transgénicos? Obviamente la resistencia herbicida. El 60% del total de eventos es resistencia herbicida, luego un 20% aproximadamente combinada la resistencia herbicida con insectos y por último solamente la resistencia. ¿Qué proporción del área global mundial corresponde a cultivos transgénicos? Bueno, en soja prácticamente el 80%, en algodón un 60%, en maíz un 20% y en colza también, en maíz alrededor del 25% y colza un 20%. En promedio casi el 50% del área total. De esos cultivos son transgénicos. Si nos vamos a la adopción por países, vemos que ocupamos un lugar preponderante dentro del porcentaje de siembra de cultivos transgénicos respecto al total. Estados Unidos, Brasil y Argentina prácticamente ocupan un 70%, 75% del total de transgénicos estados. A su vez, si comparamos la adopción de cultivos transgénicos en la Argentina con lo que ha ocurrido con otras tecnologías en otra parte del mundo, vemos que, por ejemplo, los maíces híbridos en Estados Unidos, en Iowa, se adoptaron por allá por la década del 30 con la misma velocidad, 100% en 8 años, que en la Argentina se adoptó la soja. O sea, esto destaca que realmente esta tecnología ha sido altamente adoptada por nosotros. Bueno, esto es una forma de decir lo mismo, de decir cómo ha evolucionado rápidamente la adopción de soja transgénica en el país, mientras que la adopción del maíz y la adopción del algodón ha sido un poco más. Siembra directa, bueno, estas dos transparencias, yo digo transparencias todavía, porque me quedé de tiempo. Estas dos diapositivas ya las mostró Marcelo. Esta es la evolución de la siembra directa en la Argentina, que obviamente, como ustedes se pueden dar cuenta, es
es coincidente con la evolución o con la adopción de cultivos transgénicos. O sea, son dos prácticas que han evolucionado plenamente. Y dentro de los cultivos, por supuesto, el cultivo de soja es el más relevante. Bien, consecuencias. Consecuencias de esta masiva adopción de cultivos transgénicos en siembra directa. Un intensísimo uso del glifosato. Esta es un mapa generado por Carlos Papa de Víctor Rivera, donde se ve perfectamente, digamos, dónde es más intenso el uso del glifosato, que obviamente coincide con la zona de. Esto además generó, además de generar per se la intensificación del uso del glifosato, el reemplazo de una alta diversidad de productos usados con anterioridad. ¿Cuáles fueron las razones esenciales de la masiva adopción de los cultivos transgénicos y la siembra directa? Bueno, por un lado, la reducción de costos y por tanto una mayor rentabilidad del cultivo. Un amplio espectro de acción del glifosato, una herbicida realmente con alta eficacia, alta facilidad operativa. Siempre en las charlas mencionamos que ahora se está volviendo un poco al pasado, porque en los años 80 era un capital muy importante de los técnicos conocer las bondades y los defectos de cada uno de los distintos herbicidas que había que aplicar para distintas malezas. Eso se perdió prácticamente con el uso masivo del glifosato, porque pasó a ser el glifosato el herbicida utilizado de forma masiva para todo tipo de malezas y encima con muy buenos resultados. Es lo que inclusive colegas jóvenes con los que interactuamos se denominan ellos mismos la generación RR. Ahora, por otros problemas que voy a mostrar a continuación, se está volviendo un poco la necesidad del conocimiento de otro tipo de herbicidas, con lo cual, digamos, se recurrirá a una mayor diversidad de productos. Bueno, y obviamente en este aspecto no quiero olvidarme de un enorme y eficaz desarrollo comercial de la tecnología moderna, ¿no? Que debemos siempre que discutamos una tecnología enfatizar cuál es la difusión o cuáles son las campañas que se hacen para que la tecnología sea directamente adoptada. El glifosato es un herbicida, para los que no lo saben, que actúa en una enzima llamada EPSP, piruvil-silimato-fosfato sintetasa, que inhibe la síntesis de 3 aminoácidos en particular: triptofano, fenilalanina y tirosina. Por eso, cuando se hacen estudios de efectividad, lo que se analiza es la acumulación de este compuesto, el ácido sulfídico, el sulfimato, porque es un indicador de que está siendo inhibida por el glifosato la acción de ese enzima. Consecuencias o riesgos de la masiva adopción de cultivos transgénicos, en particular resistentes al glifosato. Bueno, flujogénico, o sea, generación de resistencia sin presión de selección, cultivos GR transformados en malezas, cambios en las propiedades de malezas, ya sea por tolerancia, resistencia o por escapes demográficos, efectos en la diversidad, por supuesto, y cuestionamientos ambientales y sociales. Este es el esquema de cuáles son los filtros que actúan concomitantemente en esta nueva forma de producción. El sistema de labranza, o sea, el no sistema de labranza, mejor dicho, que actúa a nivel de la profundidad de emergencia de las malezas, a nivel de la dispersión, a nivel de la reacción a determinados ciclos como puede ser sulfídico, a nivel de incrementar más o menos la depredación, y luego la aplicación del herbicida, cuyo filtro se canaliza a través de especies tolerantes, resistentes, a través de adaptaciones fenológicas, como es la dinámica de la. Como voy a hablar ahora de tolerantes y de resistentes, veo necesario primero aclarar que ambos términos son cosas distintas. La resistencia es la capacidad heredable que tiene un individuo para sobrevivir y reproducirse luego de ser expuesto a una dosis de herbicida que normalmente es letal para el biotipo sintético. O sea, dicho de una manera más rápida, hay un proceso de selección en una población resistente. Era una población susceptible que por selección se transformó en una población resistente. Mientras que la tolerancia es la capacidad intrínseca que puede tener una especie para tolerar una
determinada cantidad de ese producto. Bueno, obviamente con el masivo uso del glifosato y del sistema de siembra eléctrica, aparecieron una serie de especies que no eran conocidas, muchas de ellas que aparecieron en el barbecho, que además son tolerantes al herbicida eléctrico. Esta es una lista, combina rama negra, bueno, viola, malva blanca, son las principales malezas tolerantes al glifosato presentes en la región pampeana. La vedette de todas estas es necesariamente la rama negra, que vemos en esta gráfica que aumentó la cantidad de lotes con presencia de rama negra prácticamente del 15% o 50% en un espacio de 10 años. La rama negra tiene una razón por la cual se adapta tan bien al sistema de siembra eléctrica, que es más ni menos que es altamente sensible a la profundidad. Emerge solamente de los primeros estratos del suelo, es decir, ya a 1 centímetro de profundidad se va a repetir el emergencia. Este es un esquema de cómo se maneja la rama negra en el barbecho, teniendo en cuenta la demografía de la maleza, es decir, hay dos momentos de germinación, uno es en el otoño y el otro es en primavera. Hay una supervivencia invernal en estado de roseta. Por la primavera comienza la elongación de los tallos de ambas camadas de germinación, floración para diciembre-enero y ya enero-febrero se produce la dispersión de los aquenios, que para que ustedes tengan una idea, más o menos 200.000, 300.000 por planta sería un número altamente probable. Lo que se recomienda entonces en estos casos es practicar un barbecho químico inicial en el otoño, repasar luego con un barbecho corto en primavera y eventualmente, si es necesario, realizar una aplicación de post-siembra. Dicho así, queda muy incompleto, porque lo que hay que pensar es con qué se hace cada una de estas intervenciones. Y precisamente lo que hay que evitar es repetir herbicidas que presenten el mismo mecanismo de acción. Es decir, si se emplea un residual, justamente con glifosato, en el otoño, ese residual tiene que tener un mecanismo de acción que luego no lo voy a repetir en primavera. Es decir, en realidad el residual en primavera no sería necesario, pero supongamos que hiciera ambos tratamientos residuales, necesariamente no debo repetir el mecanismo de acción de lo que usé en el otoño. En primavera se podría trabajar perfectamente con la aplicación de herbicidas, digamos, de glifosato, más otros herbicidas que tienen una acción más directa. Otra técnica que está actualmente siendo recomendada, sobre todo cuando no se hicieron parte de las cosas bien, es decir, cuando la rama negra ya está en altura de 20-30 centímetros de altura, es la llamada técnica de doble golpe. Estos son datos de Juan Carlos Ponza, de Isla Pergamino, donde no voy a describir cada uno de los tratamientos. Lo que se observa acá es que las barras azules es la aplicación de un determinado tratamiento y la barra bordo es el mismo tratamiento más el agregado de una herbicida de contacto más o menos a los 4, 5, 6 días por mes. En todos los casos, la aplicación de doble golpe incrementa la eficacia de la aplicación simple del herbicida. Es decir, cuando la rama negra es alta, no llegamos a niveles de controles, en este caso 90%, pero no obstante, con el doble golpe mejoramos la performance. Otra especie problemática dentro del barbecho es viola, que en general con dosis de 3 litros de glifosato o con glifosato mezcla con distintos herbicidas se controla bien en aplicaciones otoñales, pero no obstante, lo que no todos los tratamientos presentan es una alta residualidad. Los únicos que presentan residualidad son en este caso la mezcla de glifosato con sulfonilurea. Otra especie difícil de control es la llamada comelina, donde, como vemos aquí, no les voy a detallar, insisto, cada uno de los tratamientos, pero fíjense, la eficacia de todos los tratamientos con plantas jóvenes y la eficacia de los distintos tratamientos con plantas grandes. O sea, es elemental trabajar con plantas en estado pequeño. Entonces, dos ideas que quisiera que queden de esta muy rápida receta. Rotar ingredientes activos es fundamental y trabajar con plantas en el estado
estado de mayor sensibilidad. Resistencia. Ya les definí qué era la resistencia. Bueno, esta es una gráfica que propone el número de biotipos resistentes, cuántas especies con biotipos resistentes en el mundo a los distintos grupos de acción de herbicidas. No viene a cuento mencionar acá, pero cada uno de los herbicidas se divide en función de los mecanismos de acción que se tienen. El glifosato está aquí, 24 casos. Evidentemente ha habido una coevolución del uso de glifosato, de cultivos transgénicos de glifosato, con la aparición de especies resistentes. Estas son todas las especies resistentes de glifosato en el mundo. 24. Y en la Argentina tenemos sorgo raigaz anual, particularmente con las dos veces, porque en un caso se ha citado solamente a glifo y en otro a glifo y otros herbicidas, raigaz perenne, equinocloa y gramón. La resistencia es un proceso de selección. O sea, esto es fundamental, que nos llevemos la idea incorporada. Es producto de que hay variabilidad genética en la población, lo cual es natural, y es producto de lo que yo llamo una mala praxis, es decir, de incrementar severamente la presión de selección que se hace con el uso de herbicidas. Si no, no habría resistencia. Podemos encontrarnos con resistencia de distinto tipo, por ejemplo, para que ustedes tengan idea, esto es lo que se llama resistencia por modificación del sitio activo. Este es un esquema de un investigador español, de Prado, donde se ve, por ejemplo, si el herbicida se ensambla perfectamente en el sitio de acción, el biotipo es el sitio. Si se modifica el sitio de acción, ya el herbicida no se ensambla y el biotipo es resistente. Puede haber también resistencia porque el herbicida sea dosificado, no porque haya una modificación del sitio de acción, sino porque se dosifica y entonces no llega a la cantidad suficiente. Estos son los tipos de resistencia, no importa. Y acá lo que les describo es la cantidad de biotipos resistentes a distintos herbicidas, seguramente conocidos por ustedes. Metrsulfurón, marcanicil, iodosulfurón, clorsulfurón, pertenecen a ese grupo sulfonilurea, que junto con las IMI y con otros productos llamados tireoxipirina son la mayor cantidad de biotipos resistentes. Los llamados herbicidas HOPS, que son inhibidores de otra enzima, son los segundos, y las triacinas, los más conocidos, son los de 69 casos de resistencia. ¿Qué hay que hacer para manejar adecuadamente la resistencia? Rotar cultivos, rotar herbicidas, proponer en lo posible fases de descanso en cultivos con factura. La técnica de doble golpe es una técnica eficaz para minimizar la probabilidad de resistencia, es decir, lo que se me escapa por resistencia a la primera aplicación la control con la segunda. Crop topping, ¿qué significa crop topping? Eventualmente hacer una aplicación con las malezas en estado de madurez para eliminar la variabilidad de la semilla. Captura de residuos de cosecha, de la cosechadora, retrasos en la siembra, incrementos en la densidad y, por ejemplo, con el caso de rama negra sería óptimo, aunque sea hacer una mínima labranza, remover un poco el suelo para impedir, digamos, estos flujos de emergencia. Ustedes saben que tenemos, como les dije antes, sorgo resistente en Argentina, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué se hace? Por supuesto que hay, como dijeron Gustavo y Marcelo, también en malezas hay que hacer un acabado monitoreo de las situaciones, pero si estuviera frente a la presencia de la regulación generalizada del código químico, se puede recurrir a herbicidas que no han aún sido declarados como resistentes a la maleza, o no ha sido declarada el sorgo resistente a los herbicidas. Yo no sé si todos están familiarizados con los herbicidas, pero un aspecto importante que se está trabajando hoy en día es cuán deficiente puede o cuán puede afectar la eficacia del glifosato a los herbicidas. Eso es algo que vamos a estudiar. Raigaz, otro caso de maleza resistente que se maneja clínicamente en el barbecho. Acá lo que me interesa ver es que en este caso el doble golpe, para el cual después de cada una de las aplicaciones, solamente fue eficaz con este herbicida. En cambio, con la doxicom, a la dosis comercial no hubo cambio, porque lo mismo a la dosis comercial no hubo cambio, o sea que en este caso
técnica de oleoducto, pero con una sola aplicación obligatoria. Y por último, mostrarles algunas cosas que estamos haciendo aquí, referencias a respuestas herbicidas. Estas son plantas de clima obtenidas de semillas agrícolas y obtenidas en estudios. Fíjense que cambia totalmente la respuesta a dos especies de glifosato. Las que vienen de áreas cultivadas son mucho más tolerantes que las que vienen de áreas agrícolas. Perdón, lo dije al revés. Las que vienen de áreas agrícolas son más tolerantes que las que vienen de áreas cultivadas. Esto es otra sospecha que tenemos de algún tipo de tolerancia, vamos a llamarlo por ahora, en el gas. Fíjense, un inhibidor de la ACCasa a lo largo del tiempo es prácticamente ya a esta dosis es eficaz plenamente, mientras que con otro tipo de herbicidas estamos viendo que hay una sobrevivencia bastante importante, inclusive a dosis de 1,5. ¿Por qué es importante tener presente los mecanismos de acción de herbicidas? Eso es el punto fundamental para saber que tengo que abortar herbicidas. Pero además, la tecnología que parece estar aquí es la tecnología de más cultivos. Esto es simplemente para que ustedes se den cuenta que estos son herbicidas, ¿verdad? Y estas son malezas. Fíjense, la R significa todos los casos que ya están citados como resistentes. O sea, cuando eventualmente yo tenga un girasol resistente a uno de estos herbicidas, está en carpeta, ya hay una enorme cantidad de malezas citadas. Es decir, no va a generar ninguna solución per se la incorporación de más cultivos con resistencia. Los vamos a tener que saber manejar. Por lo tanto, ya las dos últimas finales, a partir de la experiencia de la resistencia al glifosato, podemos decir que se necesita capacitación técnica para evitar perder una herramienta de control tan válida como es un herbicida, promover siempre una acción proactiva y no reactiva, y tener presente que no se triunfará solo en base a cambiar herbicidas y cultivos resistentes. Diversificar cultivos, trabajar proactivamente, monitorear, evaluación de casos sospechosos, rotar con herbicidas de diferentes mecanismos de acción, no usar sus dosis, cultivos más competitivos, manejo de residentes de siembra. Siempre tener presente que las soluciones proactivas son a largo plazo más rentables que las soluciones aplicadas luego de